patria, se abre la sesión. Gracias. El acta de la sesión número 52 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 53 queda a disposición de las señoras y señores diputados y diputadas. La señora secretaria además nos dará lectura a la cuenta. Se ha recibido reemplazo de la diputada señorita Daniela Chicardini por la diputada señora Clemira Pacheco, acá presente. Bienvenida. Igualmente se ha recibido proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Monkever, don Nicolás, García, Cast, don Felipe, Paulsen, Pérez, don Leopoldo, Ragbe, Santani, Verdugo y las diputadas señorita Núñez, doña Paulina y la señora Rubilar, que modifica la ley de violencia intrafamiliar y la ley que crea los tribunales de familia para reforzar la protección de la víctima. Igualmente un proyecto de ley iniciado en moción del diputado don Felipe Cast que modifica el Código Civil para establecer la administración conjunta de la sociedad conyugal o exclusiva del marido o de la mujer. Oficio de su excelencia, la Presidenta de la República, por la cual se presente la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto de ley en tabla que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez. Carta de don Pablo Agustín Violer, encargado de las políticas públicas Chile de la ONG Derechos Digitales, manifiesta su interés por ser considerados para exponer en la comisión una vez que éste estudie el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar la seducción de menores por medios virtuales. Informe en la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el proyecto de ley que crea el sistema de garantía de los derechos de la niñez. Este informe de la biblioteca, presidente, fue pedido por la Secretaría y lo que hace está en sus carpetas, resumir los puntos que más los invitados presentaron aquí a la comisión y fue mandado a su correo electrónico. Igualmente, el bloque por la infancia ha hecho llegar un análisis comparado para la incorporación de indicaciones para que los diputados que la quieran hacer suya, haciendo presente proposiciones al proyecto de ley en estudio y finalmente nos acaban de entregar, esto es, observaciones finales del Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre el cuarto y quinto informe periódico de Chile. Esto ha sido entregado personalmente por la señora María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, aquí presente. Eso es todo. Muchas gracias, señora secretaria. Respecto a la cuenta, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ¿Varios? Ofrezco la palabra. Muy bien. Entonces pasamos a la orden del día. Vamos a suspender un segundo para hacer pasar a los asesores primero, como siempre, y luego, después que entren los asesores, a del resto de los invitados. Sí, no suspendemos entonces. No nos suspendamos nada todavía. Diputado Ortiz. No se le puede hacer entre igual así. Mira, Mientras yo quiero, señor presidente, estando usted dignamente presidiendo esta comisión Muchas permanente, en la última acordamos que una vez que escuchemos al Ejecutivo, inmediatamente usted va a colocar la votación en general. Yo lo digo para dar una señal potente de lo que significa de verdad que creemos en el sistema de garantía de los derechos de los niños. Yo lo que le quiero pedir es eso, que no es necesario, pero recordar nomás, y todos lo sabemos, que una vez que se exponga, entonces que votemos. Nada más. Gracias, diputado Ortiz. Así está establecido y... Tiene por objeto escuchar al Ejecutivo respecto, digamos, al proyecto que establece el sistema de garantía de derechos de la niñez con urgencia calificada de simple y además votar en general al final de la sesión. Después de la votación del Ejecutivo, el proyecto será votado, digamos, en general. Le queremos dar la bienvenida al señor Ministro de Desarrollo Social, don Marcos Barraza. Bienvenido, gracias por estar acá. A la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, señor Estela Ortiz. A todos los asesores y asesoras que nos acompañan y que ya han estado en cada una de las sesiones de oyentes. Ahora les toca estar de protagónicos. Así que vamos a partir entonces, de acuerdo a lo que tenemos planificado, a escuchar al Ejecutivo que atentamente ha estado, entiendo yo, y así ha sido, escuchando a todas las organizaciones, personas, etcétera, que vinieron a exponernos durante estas varias semanas. Son 33 organizaciones que estuvieron exponiéndonos
escuchamos todos los puntos de vista habidos y por haber, y luego de eso el Ejecutivo nos va a dar su visión respecto, digamos, también a lo que escucharon, así van a acoger algunas de las cosas que eventualmente se habían planteado, y luego de eso poder seguir nuestro camino legislativo. Le damos la palabra entonces al señor ministro don Marcos Barraza, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y por su intermedio a las diputadas y diputados presentes. Lo primero es que queremos agradecer la dedicación y seriedad con que esta Comisión de Familia y Adulto Mayor ha trabajado dándose el tiempo necesario para el análisis en profundidad del proyecto. Agradecemos el trabajo, por cierto, de los asesores, de los honorables y honorables diputadas y diputados, y el trabajo que han efectuado con nuestros equipos técnicos. En estos 2 meses y medio, 8 audiencias públicas y 33 actores de distinto ámbito, se ha logrado debatir y exponer y conocer los principales contenidos del proyecto de ley Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez. Naturalmente que agradecemos las presentaciones de cada una de las organizaciones que aquí han estado presentes. Del mismo modo también es importante agradecer el apoyo, la colaboración de UNICEF, con quien ha contribuido con diferentes estudios y análisis para este proyecto y la discusión que se está dando. Naturalmente que no podemos dejar de nombrar el rol y las exposiciones que han tenido juezas y jueces a quienes les corresponde resolver la pesada carga en materia de políticas de infancia, hoy por hoy, teniendo presente, como lo han manifestado, que el 95% de los casos que atienden en un año refieren por lo general con desajustes de la oferta programática en materia de infancia. Sin lugar a dudas, este proceso de deliberación hasta ahora ha sido muy provechoso, conducido por usted, señor presidente, y lo que venimos es a referenciar las principales materias donde nosotros haríamos indicaciones de aprobarse en general la idea de legislar respecto de este proyecto de ley. Sin perjuicio de ello, es importante contextualizar nuestra presentación en los propósitos de esta ley como de los otros proyectos que complementan la nueva institucionalidad en infancia a la que todos aspiramos. Primero, desde el punto de vista de los elementos centrales de la agenda en infancia, se debe consignar el establecimiento de un sistema de garantía de derechos de la niñez, que es el proyecto de ley en comento, como así también la generación de un marco legal que permita ir complementando el sistema, gradualmente con otros proyectos de ley. También es relevante la preponderancia de la Administración en la protección de los derechos del niño y la niña que se le atribuyen a esta iniciativa legal. Las futuras indicaciones al proyecto de ley van a versar sobre materias presupuestarias, defensor de los derechos de la niñez, procedimiento de protección de derechos del niño o niña, interés superior del niño o niña, participación y lenguaje inclusivo. Siempre en los elementos centrales de la agenda de infancia, el establecimiento de un sistema de garantía de los derechos de la niñez parte del artículo número 1, estableciendo la creación del sistema de protección integral de los derechos del niño, que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas, destinadas a velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, es decir, una protección y una promoción lo más integral posible. A partir de aquello, el establecimiento de un sistema de garantía de los derechos del niño y la niña refiere a una nueva institucionalidad. El mapa conceptual que está presentado en la lámina refleja esa institucionalidad. Ministerio de Desarrollo Social jugando un rol protagónico a partir de la oferta local de servicios, es decir, el Ministerio de Desarrollo Social articula y el Ministerio de Desarrollo Social adopta medidas de protección, pensando en un comité interministerial, que es el órgano rector, y en una subsecretaría de la niñez que opera como secretaría ejecutiva de ese órgano rector. Y estableciendo a partir de la protección administrativa como preeminencia por sobre la judicial, el principio de la inexcusabilidad, es decir,
ningún órgano competente puede excusarse de otorgar prestación que esté obligado por ley, o al menos derivarlo. En ese mismo esquema institucional, un rol importante, por cierto, lo juegan los tribunales de familia, estableciendo el procedimiento de protección de derechos, las medidas de separación del niño o niña de su familia y el control judicial de las medidas de protección administrativa. Siempre en el ámbito de una institucionalidad más completa, un rol importante lo juegan los consejos de la sociedad civil y, por cierto, el Consejo de Niños y Niñas. Asimismo, y como se verá en la presentación, digamos más adelante, un rol protagónico lo juega el defensor de la niñez para efectos de componente de la institucionalidad. En la primera etapa que nos encontramos estamos en la generación de un marco legal que sirva de basamento para la edificación de otros proyectos de ley. El primero, por cierto, y es el que estamos legislando, Ley de Sistema de Garantías. Particularmente crea mecanismos de garantía legales. Establece roles de la administración y de la justicia en la protección de los derechos de los niños y niñas. Luego vienen modificaciones al Ministerio de Desarrollo Social. Crea el ente rector del sistema, en este caso el Comité Interministerial. Establece la Subsecretaría de la Niñez, que opera como Secretaría Técnica, a su vez de este Comité Interministerial. Establece la participación de la sociedad civil a través de los consejos. Y se entrega funciones a los Ceremis en materia de protección de los derechos de los niños y niñas. El tercer componente de esta primera etapa de proyectos de ley es el que crea el Defensor de los Derechos de la Niñez. Particularmente crea la institución supervisora del sistema que permite asegurar contrapesos y controlar el funcionamiento de la institucionalidad. La segunda etapa, en la generación de un nuevo marco legal, lo constituye la modificación a la Ley de Tribunales de Familia. Específicamente se establecen regulaciones particulares para los aspectos que interviene el tribunal en la protección de derechos, más específicamente plazos, procedimientos y medidas cautelares. Luego, en la creación de nuevos servicios especializados, a saber, el Servicio de Protección de los Derechos de Niños y Niñas, con asiento en el Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, con asiento en el Ministerio de Justicia. Finalmente, dentro de esta segunda generación, el desarrollo de la protección administrativa a nivel territorial, que establece los mecanismos de cumplimiento de la función de protección administrativa de derechos del Ministerio de Desarrollo Social a nivel local. A partir de ello, la agenda legislativa contempla hoy por hoy la Ley de Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez, que estamos legislando, ingresado, la reforma del Ministerio de Desarrollo Social, creando la Subsecretaría de la Niñez y el Comité de Ministros, ingresado, ¿sí?, que está en el Senado, ¿sí?, y pronto a ingresar la ley que regula el Defensor de los Derechos de la Niñez en enero del 2016 a más tardar. Ahí están los tres proyectos que contemplan la primera generación en materia de infancia. Luego, la ley de adecuación a la ley que crea los tribunales de familia, a saber la 19.968, a ingresar el primer semestre del 2016, la creación de dos nuevos servicios, como señalaba hace un rato, protección y responsabilidad penal adolescente, el primer semestre del 2016, y la modificación a la Ley de Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del CENAME y su régimen de subvenciones, Ley 20.232, que establece también regulaciones a los colaboradores del Servicio Nacional de Menores y en la futura ley respecto de los dos sistemas de protección e infracción. Asimismo, durante el segundo semestre del 2016, a presentar la ley que desarrolla la protección administrativa a nivel local. Ahora, siempre los elementos centrales de la agenda de infancia, el principio orientador del proyecto es la preponderancia de la administración en la protección de los derechos de niños y niñas. Actualmente el sistema judicial no controla la oferta, sin embargo incide sobre ella, y no cuenta con mecanismos de supervisión eficiente respecto de esa oferta. En el sistema administrativo entendemos que permite la readecuación eficiente de la oferta, pero establece salvaguardas, dado que se basa en un sistema de control judicial. Por último, entendemos que en este sistema administrativo
tenemos un sistema más cercano y flexible para el usuario desde el punto de vista de la protección. Señalaba hace un momento que las indicaciones al proyecto de ley, la primera tiene que ver con materias presupuestarias. Las futuras indicaciones que queremos presentar eliminan la mención al límite de gasto en las 15 oportunidades en las que aparece. 18 si consideramos las 3 primeras que están contenidas en el mensaje del proyecto de ley. En consecuencia, se modificará el artículo 5º referido a las obligaciones de los órganos de la administración, específicamente lo que refiere conforme a la disponibilidad presupuestaria de manera progresiva. Y se incorporarán nuevos criterios, en este caso de manera progresiva, para que los recursos destinados a las niñas y niños sean utilizados de manera eficaz, eficiente, equitativa y de manera efectiva, en consonancia con los principios de la Convención de Derechos del Niño y la Niña. Asimismo, se establece dentro del principio del interés superior del niño, o estableceremos en el artículo 9, una mención general a esta materia, recogiendo el principio de prioridad que doctrinariamente se ha vinculado al principio de interés superior, complementándolo con el principio de progresividad en los recursos. En consecuencia, se recoge la idea de no reducir los recursos destinados a la niñez, y como una forma de control de estos principios se establece una obligación de rendición de cuentas respecto de los programas, planes y políticas dirigidas a la niñez, que permitirá realizar un control de los presupuestos más exhaustivo, lo cual representa un salto cualitativo desde el punto de vista de la política pública para efectos de el incremento progresivo de los recursos para las políticas de niñez. El segundo, las segundas futuras indicaciones tienen que ver con el defensor de los derechos de la niñez, el cual vendría a completar la institucionalidad del sistema de garantías, agregando la creación de este órgano, el cual se dejaría para una ley especial el desarrollo de la orgánica de esta nueva institucionalidad, caracterizándola como autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio jurídico propio. Desde el punto de vista de las atribuciones de este futuro defensor de la infancia, que va a estar consignado en un artículo dentro del sistema de garantías, pero que se va a tratar con una ley aparte, este tiene como funciones o atribuciones el seguimiento de la actuación de los órganos de la administración del Estado, la formulación de recomendaciones para la adopción de medidas administrativas o legislativas, que conozca y analice aquellas situaciones que puedan constituir violación o amenaza a los derechos de los niños y niñas, que elabore informes públicos sobre situaciones que conozca, que realice estudios sobre el estado del cumplimiento de los derechos de la niñez, y será una ley que regule, la ley que regula la Defensoría deberá crear instancias de participación de la sociedad civil, determinar el nombramiento del defensor o la defensora y establecer mecanismos de coordinación y colaboración con otros organismos públicos autónomos en materia de derechos humanos. El tercer aspecto materia donde haremos indicaciones tiene que ver con los procedimientos de protección de derechos del niño o niña, particularmente lo referido al título 3º y en los artículos que van del 31 al 36. El proyecto será indicado clarificando las competencias, en este caso funciones, de la protección administrativa y de la protección judicial de derechos del niño o niña. Se refuerza la idea de una protección universal de derechos preeminentemente administrativa, pero se reserva acciones que permiten el control judicial de modo de contar con contrapesos que impidan una acción discrecional por parte de la administración y reserven a los tribunales lo que es parte de su función natural, esto es, la resolución de controversias de relevancia jurídica. Teniendo presente que actualmente la protección está radicada en tribunales, lo que genera el efecto de asociarla a la lógica tutelar. Por lo mismo, la determinación de una medida que implique la separación del niño o niña respecto de los padres o la madre siempre deberá ser conocida por el tribunal. En este caso, la indicación será mediante un procedimiento eficiente, eficaz y expedito. Lo anterior permitirá una mejor articulación de la oferta de la política pública con las decisiones que se adopten. Solo quien administra puede de una manera eficaz y efectiva hacer las adecuaciones que se requieran para redefinir las prioridades de atención, recursos
y ejecutividad de las decisiones. La cuarta materia donde queremos hacer indicaciones tiene que ver con la definición de interés superior del niño o la niña. Además de las modificaciones señaladas en materia presupuestaria, se modificarán los elementos para determinar el interés superior, ajustándose a los parámetros establecidos en la observación general número 14 del Comité de Derechos del Niño en esta materia y la reciente normativa española, es decir, que objetiviza el interés superior del niño incorporando mejores criterios. Desde el punto de vista de la participación, se indicará el artículo 20, buscando eliminar la mención a la Ley 20.500, que como norma es más restrictiva en la participación a asociaciones y organizaciones constituidas y que no reflejan la realidad de la participación en políticas de infancia. En el proyecto que modifica la Ley 20.530 se incorporarán modificaciones para asegurar la participación previa de la sociedad civil en la Política Nacional de la Niñez y en los informes anuales que elabore la Subsecretaría de la Niñez. La sexta materia tiene que ver con lenguaje inclusivo. En este caso, queremos hacer las adecuaciones del lenguaje que nos permitan incorporar de mejor forma la realidad. En ese sentido, el niño pasa a ser niño o niña, o niñas y niños. Y padres y progenitores pasan a denominarse padres y o madres. En definitiva, estas son las materias donde como Ejecutivo queremos y nos comprometemos a hacer indicaciones luego de la eventual aprobación de la idea de legislar. Pero entendemos que el proyecto es altamente perfectible a partir de las indicaciones que hagan los parlamentarios y parlamentarias, y desde luego ponemos a vuestra disposición los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y del Consejo de la Infancia para efectos de poder mejorar y perfeccionar este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social. No sé si alguien más va a tomar la palabra, ministro, o solamente usted. Sí, ya, ok. Bien, entonces voy a ofrecer la palabra a los diputados y diputadas que quieran hacer un comentario respecto a lo señalado por el ministro. Si no hay, sí, diputado Ojeda. Pensé que no iba a haber, iba a votar al tiro. Presidente, nos vamos a pedir de que el Ejecutivo recoja todas las observaciones que aquí se hicieron, porque fueron muchas, pero yo creo que el Ejecutivo ha recogido las más importantes, yo creo, en este tipo de materia, y especialmente lo que se refiere a las prioridades del padre, la familia, en la preocupación de ellos, en los términos económicos también que estaba en pugna con la Convención de los Derechos del Niño. Y creo que esas partes han sido tomadas por el Ejecutivo. Yo creo, presidente, que están muy bien tomadas estas observaciones que se han hecho acá. Y creo que si el Ejecutivo se ha comprometido en virtud de este documento a presentar las indicaciones correspondientes, yo creo que hemos avanzado mucho más, sin perjuicio de las indicaciones que cada uno de nosotros podemos presentar para mejorar. Hemos visto, ministro, de que si bien el proyecto de protección integral de los derechos del niño es algo importante, es algo, yo creo que histórico, porque primera vez que se presenta un paquete de tantos aspectos relacionados con la niñez y la adolescencia. Yo creo que no obstante, yo creo que lo importante es que se ha presentado este proyecto de ley que contiene una línea gruesa en materia de protección y derechos del niño. Creo que este proyecto de ley es una parte sustantiva que es necesario tenerla. Y creo que si vamos rápido
Y si ingresan también los otros proyectos, el defensor de la niñez, la subsecretaría de la niñez y todo esto, yo creo que estaríamos ya en un espacio ya importante con respecto a esto. Hay cientos de observaciones, muchas, pero yo creo que yo me conformo con la explicación que el Ejecutivo ha hecho, sin perjuicio que hay algunos otros aspectos donde nosotros estamos preparando también indicaciones para esto, donde justamente aquí no aparece en parte del Ejecutivo. Esta parte donde se hablaba mucho la semana pasada, que hay muchos derechos y pocas responsabilidades. Eso también fue un punto de debate, el debilitamiento de la autoridad del padre, etcétera, dentro de las debilidades del que se hablaba, prioridad de la familia en cuanto a la protección de los menores. La verdad, presidente, que sin ir más al fondo del tema, yo creo que esta exposición que nos ha hecho el ministro respecto a esto, yo creo que adelanta mucho en este tipo de cosas. Es decir, es un cúmulo de leyes y que tenemos que comenzar con un elemento básico, que es este proyecto de ley de derecho de la niñez que estamos viendo aquí, presidente, sin perjuicio de que yo pueda agregar algo más adelante. Muchas gracias, diputado don Sergio Ojeda. La palabra me la ha solicitado el diputado Verdugo. Tiene la palabra. Ahí, está prendido. Está apagado, se lo apagó el... Gracias, señor presidente. Bueno, solo manifestar, digamos, que bueno, el proyecto originalmente, digamos, nos causó muchas dudas respecto de cómo estaba planteado, pero luego del aporte que hicieron, digamos, las diferentes instituciones que participaron, llamó la atención la coincidencia de muchas de ellas en temas, digamos, de preocupación común a todas. Y de ese punto de vista, yo creo que el Ejecutivo ha recogido esas inquietudes. Ahora falta, por cierto, digamos, conocer cómo van a ser acogidas y tratadas, y esperamos, digamos, que sean los términos que aquí se plantearon, porque hubo, digamos, especial interés en las intervenciones que se escucharon de mejorar el proyecto, y hubo una buena disposición, y los aportes iban en el sentido, digamos, favorable, por cierto, a mejorar el proyecto. Yo creo que es fundamental, bueno, esta cosa, digamos, que no es, a veces cuando uno va muy rápido, corre el riesgo, digamos, de cometer algunos errores, pero lo ideal sería conocer, digamos, pronto, digamos, las indicaciones para poder entonces ir anunciando, mejorándolas, y también con la participación y de nosotros y las indicaciones que podamos presentar. Desde ese punto de vista, digamos, mi exposición es a votar favorablemente la idea de legislar, recogiendo el compromiso del gobierno a mejorar el proyecto en los términos planteados, y en otros que en la discusión, por cierto, digamos, puedan presentarse para que sea un buen proyecto y responda efectivamente a los requerimientos y necesidades de nuestros niñas y adolescentes. Así que desde ese punto de vista, yo agradezco la disposición, digamos, del gobierno a escuchar y recoger lo que aquí se ha planteado, porque no siempre ocurre en las comisiones que se escuchen y se consideren los aportes que los invitados han hecho, digamos, a los proyectos que se discuten y que se tratan. Por lo menos aquí hay una disposición a eso y yo lo valoro. Gracias, presidente. El diputado Sandoval me ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, obviamente, saludar al ministro. No son todas mías, en todo caso. Sí. Estamos medio acá se empieza a estrechar la mesa, pero... Sí, no, pero básicamente, presidente, por su intermedio al ministro, en primer lugar, destacar obviamente la apertura a incorporar elementos que fueron ampliamente debatidos
en las diferentes exposiciones que se realizaron a lo largo de esta tramitación. Muchas de ellas ya no resistían mucho análisis, ¿no es cierto?, como esta reiteración casi majadera del problema presupuestario en la tramitación de la ley, que pareciera ser de más prioritario un tema y no precisamente el fondo del tema, que era el bienestar de los niños y niñas que están en este contexto y en esta condición, y del cual me alegro que el Ejecutivo se haya percatado de este error, ¿no es cierto?, en su tramitación del proyecto, que ojalá no vuelva a acontecer, de poner en un proyecto de ley tan significativo, tan importante, una variable que en realidad además las convenciones y todos los acuerdos señalan de que precisamente no debe ser esa variable un aspecto sustantivo en ningún proyecto. Creo que en ese sentido valoro el interés respecto de eliminar ese tipo de expresiones, ya que alguien incluso se tomó el tiempo de contarlos, ¿verdad?, y que fue ampliamente debatido acá. Creo que también esto de perfeccionar respecto de entre la decisión administrativa y la instancia judicial. Yo creo que era un tema que obviamente nos parecía extremadamente riesgoso, que la decisión o la situación de un niño estuviera circunscrita a una autoridad administrativa y no a una autoridad que además tenía experiencia y competencia en el procedimiento a lo largo de todo lo que conocemos para atrás en materia de tratamiento de niños, como es la intervención, evidentemente que a nosotros nos parecía absolutamente razonable en la intervención del tribunal antes de proceder, ¿verdad?, a los pasos siguientes respecto del mismo tema. Hay una materia, yo no sé si el Ejecutivo se irá a allanar, que se analizó también muchas veces en este tema, en este proyecto de ley. En algunos ámbitos avanza con respecto a la convención mucho más allá de lo que la propia convención dice, ¿ya? Y genera o generó, ¿no?, una sensación donde el niño, quienes somos papás, claro, que ha circunscrito a un ámbito de funciones, de atribuciones, de normas y de derechos tan altos, tan grandes, que de repente no se conjuga. Yo entiendo que hay algunos, ¿verdad?, que propician mucho este tema de una sociedad de puros derechos. Y está bien, probablemente a lo mejor nuestra sociedad vivió o ha vivido a lo largo de su historia una situación enfocada en ese carácter. Pero sin duda el proyecto se iba a un extremo que hasta quizás restaba un margen, ¿no es cierto?, de que es el rol de los padres, ¿ah?, o padres o madres, como ustedes se allanan también a aclarar en las indicaciones, o de los niños y niñas también, ¿verdad? Que creo que va obviamente también en esa dirección adecuada. Como el proyecto del Ejecutivo va mucho más allá incluso de la propia convención en relación a ese catálogo de derechos, y lamentablemente se analizó, y yo creo que también se plantea con fuerza, yo no sé si habrá espacio para que en algún minuto el Ejecutivo lo tome, así como el catálogo de derechos, ¿no es cierto?, también, bueno, el catálogo de deberes. El deber de respeto, ¿no es cierto?, el deber de todo lo que tenemos que tener, como crear una sociedad que de repente nos vemos impactados, que algo nos está pasando, ¿ya? No tiene nada que ver lo que pasó en el estadio el día domingo, ¿verdad?, pero es reflejo de una cultura de conducta donde queremos resolverlo con la autoridad policial más encima, ¿no? Esto se resuelve con más, no es así. O sea, los problemas que tenemos asociados a este tema van vinculados a una formación desde abajo, desde la familia, desde precisamente ahí. ¿Ah? Sí. Sí, bueno, ¿verdad? Yo creo que en ese contexto creo que me da la impresión que probablemente nosotros vamos a presentar indicaciones también en esa dirección, esperando que el Ejecutivo se allane. Creo que al margen de esto, es una ley marco general, no nos cabe duda que vamos a patrocinar el proyecto en lo general, pero entendiendo sí que el allanamiento del Ejecutivo para perfeccionar la norma va en la dirección de construir un mejor proyecto de ley de lo que el proyecto, no lo vamos a calificar, ¿no es cierto?, pero que las propias intervenciones suyas, ministro, por su intermedio, presidente, hablan de la necesidad que tenía de realizarle muchas correcciones. Yo creo que aquí se acogieron muchos los planteamientos que se realizaron, nos parece bien, y esperamos que exista esa misma voluntad para lo que planteemos ya en la tramitación en detalle, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Sandoval. Diputado Rincón tiene la palabra. Gracias, presidente.
A ver, primero quiero partir valorando la exposición del ministro, que además de mostrar una buena disposición de acogimiento por parte del Ejecutivo a planteamientos que se han hecho en esta comisión, no solo por parlamentarios, sino también por quienes han venido a exponer aquí, demuestra, o por lo menos acredita, para ser bien objetivos también, que de una u otra forma ciertas deficiencias que hemos constatado en la comisión existen lamentablemente en el proyecto que estamos tramitando. Pero repito, creo que es bueno que el Ejecutivo, no siempre pasa con los ejecutivos, independientemente del signo político, es bueno que el Ejecutivo en esta materia tenga una posición de escucha, de recepción y de acogimiento. Y de una u otra forma esas indicaciones o esas propuestas genéricas debo entender, porque no hay, ahí obviamente no podría hacerlo redacción de texto definitivo, pero hay esbozos genéricos de las líneas en las que se bajarían por parte del Ejecutivo indicaciones para poder acoger planteamientos, poder subsanar deficiencias, o llenar vacíos, o hacer complementos, etc. Dicho eso, y valorando esa disposición, se hace un complemento además de legislatura casi con carta Gantt, de complemento y potenciamiento, que creo que Estela Ortiz de una u otra forma también había anunciado en alguna de sus exposiciones aquí mismo en la comisión, pero que viene mucho más detallado, incluso con fecha y compromiso, por eso hablo de una prácticamente carta Gantt legislativa posterior, ¿ya? Y eso también creo que es positivo, ¿ya? Sí creo que sería bueno que el Ejecutivo considerara al máximo ciertos planteamientos que hemos hecho, porque, como ha dicho muy bien mi colega Sergio Ojeda, los parlamentarios hemos ido trabajando todos para presentar también indicaciones. Algunas serán coincidentes, puede que varias sean coincidentes por lo que ya anticipa el propio Ejecutivo, bien, y otras van en la línea del reforzamiento de lo que hemos estado señalando. Por ejemplo, si se va a profundizar en algún principio, se va a desarrollar por parte del Ejecutivo, creo que es bueno, y yo lo planteo más de alguna vez, que los distintos principios de la Convención sean recogidos. Me refiero al de protección social de la infancia, al de participación, que va más allá de los esbozos de participación normativo que se señalaron también acá y que me parecen bien, no, sino como principio de participación, de responsabilidad del Estado, de progresividad de derechos, de no regresividad de los mismos, de intangibilidad de los mismos y el principio interpretativo no restrictivo, ¿ya? Creo que perfectamente el Ejecutivo puede, porque es parte de esta ley, o sea, no hay excusa para decir, no es que en la otra legislación, los principios son parte de esta ley, son lo más propio y esencial de esta ley, así que lo lógico es que aquí eso sea recogido al máximo. Estos sí que no son materias de otra ley, de ninguno de los proyectos de ley que bien anuncia el Ejecutivo, no podría hacerlo, son parte de esta ley. Y por lo tanto que pudiéramos recogerlo e integrarlo, porque obviamente yo doy por hecho que los distintos parlamentarios van a ir en esa línea. Dicho eso, yo creo que varios nos alegramos al tiro que se cambie la mirada del defensor de los derechos del niño. O sea, no es lo mismo un apéndice, con todo respeto, del INDH que un órgano autónomo. No es lo mismo. Y en eso hay un giro potente y uno tiene que reconocerlo. Si no vemos, y entendemos que a lo mejor, por su intermedio, presidente, esto ya más que una afirmación es una pregunta para que el ministro pueda responder, si no vemos la legitimación activa, por lo tanto la facultad, competencia de carácter jurídico, judicial, empoderado plenamente, más allá de lo que se ha esbozado acá. Entonces reconocemos el avance, lo valoramos, creo que es un cambio sustancial, pero tenemos ahí un pendiente, yo creo que es una inquietud transversal en los parlamentarios, porque no es lo mismo eso, aunque es un cambio positivo y de avance, comparado con lo que yo estoy señalando. Sí es cierto que puede haber ahí en juego un tema de discusiones presupuestarias que evidentemente les pueden generar un diálogo necesario y obligatorio con otras instancias del Estado, pero creo que es bueno no renunciar a ello, hacer la defensa y plantearlo claramente en la discusión de este proyecto, aun cuando se anticipa que, porque es lógico,
su desarrollo normativo es parte de otro proyecto de ley. Pero como el propio ministro lo ha esbozado, yo creo que es bueno aclarar ese punto, aunque sea parte de otro proyecto de ley, ¿ya? Pero valoro evidentemente el avance en ello, ¿ya? Creo que en los conceptos de indicaciones basados en la inclusión como principios orientadores se puede hacer mucho, mucho más. Me refiero a todos los niños, niñas con capacidades diferentes, autismo, Down, Asperger, ceguera, sordera, etcétera, que ameritan y deben ameritar una protección especial y ultra especial por parte del Estado. Y que creo que aquí también es parte de esta ley, no es parte, en términos de garantías generales, de otro proyecto de ley. Y por lo tanto tiene que haber una referencia, inclusión a ello, como un complemento y potenciamiento de esta ley de garantías generales, ¿ya? Yo quiero avanzar aún más en el hecho que creo que esta ley también debiera derechamente prohibir de una u otra forma y avanzar normativamente en el ámbito y concepto de las normas jurídicas prohibitivas respecto a las transferencias de recursos por parte del Estado a aquellas instituciones que están acreditadas como vulneradoras de derechos. Acreditadas como vulneradoras de derechos. Yo de hecho he reconocido en algunas radios como, no solo gracias a parlamentarios de la nueva mayoría, sino quiero decirlo, de la propia oposición, que fue fundamental, y yo debo reconocerlo porque cuando hay temas que se transversalizan y constituyen política de Estado, uno debe reconocerlo, aparte de los parlamentarios de la nueva mayoría, parlamentarios de oposición, y están acá sentados hoy día, apoyaron el hecho de que tratáramos de hacer ello en recursos de la propia ley de presupuesto que acabamos de discutir, ¿ya? Y yo creo que debemos tener una norma que haga una garantía general al Estado como Estado respecto a lo que significa el que el Estado se permita, al no tener una prohibición categórica expresa y de ámbito normativo legal, transferir recursos a instituciones que sean acreditados como vulneradoras de derechos. No estoy diciendo que existan supuestos, no, sería un absurdo. Por suposiciones no se puede, esto no es por dicho, ni suposiciones, ni cuenteo, ni rumor, no, acreditadas como vulneradoras de derechos, ya sea por informes de la Contraloría, por investigaciones de esta corporación, por denuncias y juicios en trámite en tribunales de justicia, etcétera. Que por lo demás, seamos sinceros, incluso el propio Estado ha llegado a tener esta salvaguarda, no quiero ahondar en detalle, pero Estela está aquí presente y agradezco ello cuando se hizo la conformación del Consejo Nacional de la Infancia, en términos de que no cualquier institución podía estar en ese consejo, no cualquiera. Así que creo que se puede avanzar en esa línea también con mucha mayor fuerza. Creo que hay que, no sé si es la mejor expresión, pero me gusta inocular de un espíritu de obligatoriedad al Estado, de apoyo a las familias. En la medida que yo apoyo a las familias, apoyo a los niños, que es el seno esencial de la misma, el centro, mejor dicho, esencial de la misma, y primero debo dar ese apoyo antes que pretender que el Estado lo que debe hacer es desarraigar, restringir derechos o vulnerarlos incluso. No olvidemos que uno de los principales vulneradores de derechos en la infancia también es el Estado, y por lo tanto tiene que haber un espíritu de protección por la vía de apoyo a la familia, apoyo a los padres, antes que la simple y llana decisión de restricción de derechos, separamiento de hijos, etc. Yo creo que ese espíritu debe inocularse con más fuerza en el proyecto. A lo mejor está en el imaginario del ministro y del gobierno y obviamente no se puede bajar en una sola exposición cuando se está haciendo la presentación gruesa de lo que quieren ser las indicaciones y no se ha redactado en definitiva y en detalle esas indicaciones, pero lo anticipo porque creo que es un tema que debemos ver y evidentemente, y creo que es transversal en la comisión y que bueno que así sea, la separación total entre las facultades jurisdiccionales y administrativas, que es un tema de suyo importante y que a todos nos va a dejar tranquilos en la medida en que eso quede claramente asentado, ¿ya? Creo, por tanto, para resumir, que hay un avance importante en función de lo que usted plantea, ministro, que evidentemente requiere la bajada normativa de las indicaciones propiamente tales, para verla en detalle, ¿ya? Pero hay cambios importantes y muestran un espíritu positivo de un tema además que a todos nos convoca, y eso ya es positivo para aprobar la idea de legislar, pero sobre la base de que evidentemente la Comisión ha constatado
elementos que se pueden mejorar, ustedes lo están haciendo de una u otra forma, y por lo tanto eso se puede transformar en un continuo de mejora durante el proceso legislativo y el tratamiento de las indicaciones, al que obviamente no podemos renunciar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Rincón. La palabra a la solicitadora, la diputada Claudia Nogueira. Gracias, presidente. Primero, partir saludando al ministro, la presidenta o secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, a los asesores y asesoras que los acompañan. Agradecer la disposición del Ejecutivo a avanzar. Hoy día estamos en un día histórico, que puede verse de dos miradas. Una, la que contiene la serie de falencias que se han enumerado no solamente en esta mesa, sino a través de todas las exposiciones que ha hecho la sociedad civil. Y otra mirada que es la de una gran oportunidad de ir avanzando en mejorar este sistema de garantías de los derechos de la infancia. Yo estoy por ese lado. Creo que esta es una política de Estado, más allá de las trincheras del oficialismo, la oposición. Esta es una política de Estado, tratándose de nuestros niños y la protección de ellos. Debemos actuar en conjunto, mirando estas falencias, pero también reconociendo la necesidad de que haya un marco regulatorio que efectivamente proteja y garantice los derechos de nuestros niños. Después de ver la exposición, a mí me parece bien que se haya aclarado lo de la disponibilidad presupuestaria. El defensor de la niñez, concuerdo con el diputado Rincón, que ahí tenemos que profundizar en el sistema, en ver el sistema de garantizar realmente los derechos que aparecen en este proyecto a través de una defensa material, jurídica, que me gustaría que después lo aclararan cómo puede materializarse de esa manera. Me parece bien la Carta Gantt de las iniciativas legislativas que establecen el marco, la institucionalidad en la cual se va a amparar esta ley, así es que me parece muy bien. Aclarar las competencias para evitar la duplicidad de funciones en la sede legislativa y administrativa. Es tremendamente importante que se haya aclarado. Yo debo decir que esta ley, hay cosas a mí que creo que deben ser sustantivamente mejoradas, y en ese sentido está lo que creo que no se contempla bien visualizado, que es el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Hay derechos que esta ley protege absolutamente, este derecho de ver, hay otros que tibiamente y hay otros que simplemente no protege absolutamente nada este derecho de ver de los padres de orientar y dirigir a sus hijos en la crianza y el cuidado. Y esto creo que puede ser objeto de malas interpretaciones y que pueda promover, sin buscarlo la ley, un conflicto entre padres e hijos que es necesario evitarlo. Como corolario del anterior, la protección administrativa solo procede en caso de la falta o insuficiencia de los padres y deja fuera al Estado, que como decía el diputado Rincón, es uno de los principales vulneradores de los derechos de los niños y se entrega a terceros. Por lo tanto, me parece bien que el foco sea fortalecer la familia, el seno donde se desarrollan integralmente nuestros niños, niñas y adolescentes. Ese debe ser el foco que debe tener esta ley y me da la impresión que va en esa dirección y tengo la certeza de que es así. En cuanto a la autonomía progresiva, también el proyecto de ley debe ejercer, sin lugar a dudas, ahí debe haber una armonía en el sentido de que son los padres quienes tienen, debe ir en conforme a la orientación y la dirección de los padres, lo que tampoco aparece muy visualizado y espero que lo establezca así, vaya en esa dirección este proyecto. En materia de adopción, a mí me parece que aquí se restringen y elevan los estándares de la Convención. La iniciativa en el artículo 13 establece expresamente que solo en caso que fuera imposible o incompatible con el gozo y ejercicio de sus derechos y en forma excepcional accederá a un grupo familiar alternativo o a una familia adoptiva en conformidad a lo dispuesto a la ley. Aquí se restringe y se eleva los estándares, lo que claramente baja las posibilidades de que los niños puedan aspirar a una familia, independientemente que cuando no se pueda, lo ideal obviamente es la familia de origen. Cuando se han hecho todos los despejes procede el proveerle una familia sustituta, porque lo importante es que el niño crezca en el seno de una familia. Si no puede ser la de origen, indudablemente una familia sustituta. Me parece que el derecho intrínseco a la vida que se establece en la Convención de los Derechos del Niño tiene que establecerse e incorporarse en el proyecto. También, como lo enuncié en mi exposición alguna vez o en mi intervención, el derecho a la imagen claramente está
restringido a menores infractores de ley, testigos, y no a todos los derechos, tomando en consideración que la universalización de los derechos es para todos los niños y no para proteger a cierto tipo de niños. Por último, creo que si nuestros asesores y nosotros como parlamentarios, que estamos absolutamente comprometidos con la infancia y con que esta ley, no sé si sea de rápida tramitación, pero sí de efectiva tramitación, y que tengamos todas estas aprehensiones de alguna manera reflejadas en el proyecto de ley, vamos a sacar un buen proyecto. Tenemos una gran oportunidad. Yo le agradezco al Ejecutivo que haya estado a la disposición de hacer una presentación recogiendo las aprehensiones y las observaciones que hemos hecho nosotros los parlamentarios, sino también la sociedad civil, e incursionando también en perfeccionar la serie de falencias que vemos, las que he enumerado ahora, y una serie de otras más que veremos en el momento de la votación. Creo que podemos estar en condiciones de ofrecerle una buena ley, una ley que garantice efectivamente y proteja a todos y todas nuestras niñas y niños y adolescentes. Gracias. Muchas gracias, diputada Nogueira. Tiene la palabra la diputada Rubilar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludar al ministro y a la señora Estela del Consejo de la Infancia. Muy cortito porque entiendo que después vamos a fundamentar el voto, presidente. Claro, después de la votación. Sí, no, yo muy cortito voy a preguntar, voy a aprovechar para preguntar para que responda y después dar algunas apreciaciones generales. Quisiera preguntar, por su intermedio, presidente, ¿qué análisis el Ejecutivo ha hecho en materia de colocar directamente dentro de los derechos el derecho a la vida? Quisiera preguntar, por su intermedio, presidente, si efectivamente tiene contemplado cambiar todo ser humano por... no, toda persona por todo ser humano, como dice la Convención. Quisiera preguntar, efectivamente, en qué tenor va a ir las mejoras al respecto del derecho preferente de los padres. ¿Ah? ¿En qué tenor, en qué mejora? Quisiera preguntar, por su intermedio, presidente, a nuestros invitados, los artículos que los profesores, algunos profesores de Derecho a Familia hablaron de que hoy día nuestra legislación actual tenía un estándar un poquito más elevado que lo que estaba recogido en esta ley marco, si nos vamos a poner ese mismo estándar, si ellos han visto esa posibilidad. Y por último, presidente, preguntar al respecto de la territorialidad. Entiendo por lo que expuso el ministro, van a presentar un proyecto dedicado un poco a la territorialidad después, digamos, pero más o menos si nos pudiera ilustrar qué está pensando en materia de territorialidad, de hacer llegar esta estructura de protección y de garantías a los territorios. Creo que ese es un tema también bastante relevante. El resto creo que en general ha quedado contestado con la presentación, pero me gustaría si pudiera ahondar en estas preguntas, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Rubilar. Sí, diputada Pascal me ha solicitado ahora la palabra. Tiene la palabra. Gracias. Me voy a acercar a esta cosa. ¿Ah? Está muy lejos. Está muy lejos. Gracias, presidente, por darme la palabra. La verdad es que creo que hoy día estamos cumpliendo con una deuda que teníamos como país. No como gobierno, sino como país, como Estado. Donde hace 25 años suscribimos la convención y ahí nos quedamos. Y avanzamos lentamente en algunos aspectos sin tener una coordinación mucho más central, como se ve ahora, desde las diferentes miradas que hay que tener sobre la protección de los niños y niñas en nuestro país. Creo que esta ley es un primer eslabón de un conjunto de leyes que se van a coordinar entre sí, que van a lograr realmente hacer que el país cumpla con esa deuda que tenemos. Y me da, yo diría, alegría ver que realmente aquí se reconoce lo que se está haciendo desde este gobierno y de los gobiernos anteriores de poder avanzar en este tema. A lo mejor todavía hay cosas que son superables, porque siempre es superable todo lo que hacemos. Nunca es definitivo.
Y a la medida que avancemos en el transcurso de los años y del tiempo, capaz que esta ley también nos quede corta. Porque no cabe duda que hace un tiempo atrás, hace 3, 4, 5, 8 años, hicimos esfuerzos. Creamos la OPD, creamos una serie de otras instituciones, creamos los tribunales de familia, etcétera, buscando realmente mirar a la familia en su todo y al niño también. Y buscar la protección desde ese punto de vista. Y nos vamos dando en el tiempo que necesitamos otro tipo también de instrumentos, como es hoy día la protección de niños y niñas. Por lo tanto, me alegra que el Ejecutivo haya recogido algunas de las indicaciones, creo que hay cosas que son positivas. Hay otras cosas que yo no estoy tan de acuerdo, ¿ya? Que se plantearon aquí por la sociedad civil. Creo que aquí hay que mirar una mirada transversal, global, integral, y no mirar con un sesgo a veces un poco ideológico o religioso, sino más bien con un sesgo país, en que tenemos que caber todos y todas y todos los niños, cualquier familia venga y de cualquier lugar de familia esté compuesto. Aquí nosotros tenemos en nuestro país un porcentaje alto de familias unoparentales y tenemos que mirar también a ese niño como esa familia. Por lo tanto, cuando aquí se insiste que tiene que hablarse que la familia que es de padres y madres, la familia está compuesta por lo que está compuesta. Y en ese sentido yo creo que la familia es un todo. Sea con una madre sola, sea con un padre solo, o sea con ambos. Y en ese sentido yo espero que se mire desde ese punto de vista cuando se considere familia. Y por lo tanto, usted conteste que vamos a votar, por lo menos yo voy a votar a favor la idea de legislar y que en el trayecto de las indicaciones que hagamos tendremos que visualizar cuáles son las miradas que tenemos y cómo vamos a avanzar desde ese punto de vista. Así que, presidente, contenta de que se dé el paso ya definitivo a empezar a legislar y que se haya escuchado durante tanto tiempo, me parece bueno, pero también me parece importante sacar la ley prontamente. Muchas gracias, diputada Denise Pascal. La diputada Marcela Sabat me ha solicitado también la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo en este sentido quiero quizás tocar un punto que ya se ha dicho, pero en este mismo punto creo, presidente, que hoy día lo que abunda no daña. En decir que hoy día estamos marcando un punto importante en una deuda estatal con quienes son los más vulnerables hoy día en nuestro país. Y que además hemos hecho un trabajo con la sociedad civil, con los distintos estudiosos que han venido, abogados, jueces, y eso se agradece muchísimo. Y no solamente también agradecer la flexibilidad del gobierno, sino que también de la misma comisión. Tuvimos que retirar otro proyecto, comenzar el estudio de este y además alargar el tiempo, y eso de alguna u otra manera también le agrega y es el ejemplo de la seriedad con que hemos tomado y con lo que se merece tomar un proyecto de esta envergadura. Y quiero dejar el punto porque creo que es importante que hoy día se valore la transversalidad no solamente política, sino que también ideológica y sobre todo, insisto, por todos quienes han ayudado, quienes han venido a exponer muy seriamente todos los puntos y desde ahí agradecer. Creo que es importante que hagamos ese punto hoy día en esta comisión, ya que nos costó mucho llegar a este consenso. Y creo que si no hubieran estado los distintos actores como decía la sociedad civil y los distintos peritos aquí, cada uno en su tema, yo creo que no lo hubiéramos logrado. Así que en ese sentido agradecer no solamente la transversalidad política, la voluntad del gobierno, sino también a quienes hoy día nos han aportado y apoyado en todo este tratamiento y finalmente en el trámite de esta ley que por fin estamos viendo que avanzamos ya en concordancia a lo que todos queremos, que finalmente proteger al niño y a la niña. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Sabat. Bien, yo voy a decir un par de cosas, luego de eso voy a proponer votar y después escuchar al Ejecutivo. Primero quiero decir, yo también quiero rescatar el tema de que el Ejecutivo ha escuchado las distintas organizaciones, las opiniones que se han dado acá y que efectivamente ha tomado a líneas gruesas varios de los planteamientos importantes y reiterativos que se habían hecho, como por ejemplo el tema del presupuesto, de los recursos.
dentro de otras cosas que creo que son importantes, más importante aún dice relación con el tema del defensor de los derechos del niño, digamos, también. A mí lo que me gusta de este proyecto es el tema de que estamos mirando a los niños y sus derechos desde el punto de vista de que los niños son sujetos de derecho, primero que nada, y que la mirada que se está dando es desde el niño, y no la mirada muchas veces que se hace desde los adultos hacia los niños, a lo que creemos que los niños necesitan, quieren, etcétera. Y necesitamos, muchas veces uno tiende a sobreproteger también a los hijos, pasa mucho, digamos, con eso, y finalmente no les hace bien tanta sobreprotección. Y en ese sentido creo que este proyecto no es sobreprotector, sino al contrario, lo que hace es hacer sujetos de derecho a los niños para que puedan desarrollarse. Las indicaciones creo que hasta el momento nos han señalado el Ejecutivo, parte de las indicaciones hay que ver cómo se bajan después en lo concreto, me parecen bastante atinadas, yo estoy prácticamente de acuerdo creo con todo, digamos, lo que están planteando. Sí me gustaría después quizás, no sé si ahora o más adelante, quizás tener una claridad mejor para saber, lo discutíamos con una persona de afuera, digamos, que tiene que ver con este tema también, respecto a qué es lo que es el interés superior del niño, porque puede ser algo infinitamente gigante el interés superior del niño o infinitamente chico, digamos, depende cómo uno lo mire. Entonces, quizás cuál es la mirada que el Ejecutivo tiene respecto a este tema o en qué nos vamos a basar eventualmente para poder señalar cuál es el interés superior del niño. Y yo quiero algo que le planteé al ministro y que lo planteo ahora, y yo creo que va a ser parte de la discusión más adelante también, que yo creo que el tema adolescente que lo están sacando del proyecto, que si bien es cierto se avanzó de sacar niñez o niño, digamos, y ahora se pone niño y niña, creo que falta el tema adolescente, aunque se han dado algunas explicaciones más técnicas respecto, digamos, al por qué no está el adolescente, pero yo creo que debiese estar. Nosotros tenemos una ley penal de adolescente, entonces se señala más o menos que existen los adolescentes. Entonces, al existir los adolescentes, esta es una ley que llega hasta los 18 años. Y al llegar hasta los 18 años no son niños, digamos, según el concepto que nosotros tenemos, son adolescentes. Entonces, hay una discusión que creo que tenemos que dar para poder llegar a un consenso, a una claridad y avanzar. Luego, también me gustaría saber cuál es la mirada del Ejecutivo respecto al tema de los deberes, que se ha planteado por algunos colegas diputadas, y también por algunas organizaciones, no por todas quiero decirlo, pero sí por algunas. Entonces, ver qué es lo que ocurre, digamos, cuál es la mirada que tiene el Ejecutivo respecto al tema de los deberes. De pronto yo no veo cuál sería el problema eventualmente, digamos, de poner los deberes, digamos. Si alguien quiere hacer la indicación, podría hacerle, decir, bueno, estos son los deberes que tiene cada uno, listo, digamos, ¿no? Creo que podría avanzarse en ese sentido, pero saber cuál es la mirada. Y por último, también, no por último, pero sí, digamos, el tema administrativo, respecto a la visión que a nosotros nos dieron al principio, respecto a lo que es administrativo y jurídico, la reacción que el Ejecutivo, el Consejo va a tener respecto a un niño que está siendo vulnerado eventualmente y la reacción administrativa, ¿no? que el Ejecutivo va a tener. Yo veía que en la ley española y conversando con esta persona, él nos hablaba de que la mirada que ellos tienen respecto a lo que nosotros estamos haciendo acá es que somos extremadamente judiciales, lo estamos judicializando todo y eso muchas veces hace que se retarden muchas decisiones que son importantes tomarlas en el momento para poder eventualmente, entre comillas, salvar a un niño o literalmente salvarlo o protegerlo. Entonces, a mí me gustaría también, en ese sentido, ver cómo se clarifica mejor este tema administrativo y judicial. Es cierto que si queremos separar a un niño de su familia, se requiere no solamente una decisión administrativa, sino que también eso debiese venir acompañado, obviamente, digamos, por una decisión judicial. Pero creo que debiese ser en ese orden, no debiese ser al revés. Saco el caso de Ángel, del niño Ángel que falleció, Molina. O sea, el sistema judicial no funcionó, hasta Ángel se llama, no estoy bien, ¿no? Sí, Ángel de Molina. No funcionó hasta que el niño murió.
y no murió y no fue protegido, porque no habían herramientas, eventualmente no habían herramientas para sacar ese niño de la madre en el momento, y ahí hubo un enredo con el juez no mandó los papeles a donde los tenía que mandar, etcétera, y se enredó la cosa. Entonces, a mí me parece que, y en España, ellos señalan que como ellos funcionan todo administrativo, y que judicial es la adopción, judicial es eventualmente separar al niño, digamos, de su familia, pero en el momento, digamos, clave, es lo administrativo lo que funciona para poder proteger, digamos, ese niño. Entonces me gustaría, eso a mí me interesa, digamos, que se proteja, se profundice, porque creo yo que es una esencia positiva, digamos, de lo que es este proyecto. Y por último, y con esto sí termino, el tema de la asistencia jurídica. Aquí se habla de la asistencia jurídica que debe recibir el niño o niña o adolescente en el tema de sus derechos, digamos, la protección. El problema es que nosotros tenemos, primero, la norma bastante genérica, o sea, ¿cómo se va a bajar eso? Punto uno. Segundo, sabemos que los tribunales están bastante colapsados, entonces, ¿cómo se va a enfrentar? La ley del defensor del niño viene, pero va a venir en enero, entiendo, más o menos según el cronograma que nos señalaba. Entonces, esto va a ser tramitado en paralelo, igual, después va a tener que ver eso con también la protección jurídica o no. Eso es más o menos, y le quiero proponer a la comisión lo siguiente. Lo que pasa es que hay algunos diputados que han manifestado que tienen que votar en otra comisión, tan medio complicado que tienen que ir a votar. Pero espera. Entonces quiero proponer lo siguiente, que podamos votar ahora en general, y luego de votar, escuchar al Ejecutivo, hacerlo de esa manera, cosa que los diputados puedan acudir, digamos, a la otra a votar. ¿Les parece que lo hagamos de esa manera? ¿Sí? Para cerrar bien el tema, lo lógico es que después de las preguntas que le han hecho el Ejecutivo, las señoras y señores diputados, tiene la palabra, contestan. Diputada. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Pero para cerrar esto, porque independientemente de todas las obligaciones que tenemos todos en otras comisiones, este es un momento súper importante, que creo que es justo que el Ejecutivo explique lo que considera que tiene que hacer, y nosotros escuchar y votar inmediatamente. Está bien. Ok. Lo intenté, colegas. Muy bien, entonces le damos la palabra a la señora Estela Ortiz. Ojalá en total en 10 minutos la respuesta, porque después podemos igual seguir... Sí, a ver, va a ser menos en realidad, va a ser menos. En primer lugar, señor presidente, a través suyo, puntualizar 2 o 3 puntos. Primero, este ha sido un proceso largo y a la vez corto. Si uno piensa que el mismo abogado con que estuvo el diputado Faría decía que en España se habían demorado 30 años en hacer una reforma de este tipo, y nosotros comenzamos hace menos de 2 años al llegar a este punto. Realmente debiéramos todos los que estamos acá felicitarnos, ¿no? Pero además decir y agradecerle a través de suyo la participación, como decía el ministro, de las diferentes reflexiones, análisis, indicaciones, propuestas, ideas, enriquecimiento de este proyecto de ley. Cuando la presidenta firmó este proyecto de ley, nosotros dijimos, y lo dije yo públicamente, que este proyecto de ley venía para ser enriquecido en la discusión en el proceso legislativo, ¿no? Y este es un proyecto de ley además que fue tan discutido en todo el país, que fue realmente una propuesta que surge desde la base, no es un proyecto de ley que fue hecho solo con la sociedad civil, con los expertos nacionales e internacionales, con los organismos internacionales, sino que fue discutido con la gente incluso de la calle que participó en las diferentes regiones. Y revisamos además el proyecto de Piñera, del expresidente Piñera, del expresidente Lago, del proyecto de ley que había presentado anteriormente la sociedad civil, etcétera. Sabíamos que este proyecto tenía algunos temas que iban a ser discutibles, y esperábamos los aportes de usted. En ese sentido, agradecer especialmente a los asesores de las diferentes bancadas con cual se realizaron más de una reunión semanal con nuestros asesores y se discutió cada una de las indicaciones, las preocupaciones que ellos hicieron. Y yo personalmente creo que lo que debemos rescatar es lo siguiente.
el país está avanzando a paso agigantado a garantizar derechos de niñas y niños y adolescentes, si quiere, diputado Farías. Y yo creo que eso es lo importante. A lo mejor hay en algo en que no vamos a estar de acuerdo y que no vamos a llegar a acuerdo, porque somos personas que pensamos diferente, que tenemos una formación diferente, que tenemos ideologías diferentes. Pero lo importante es que estamos aquí convencidos en que nuestros niños y nuestras niñas se merecen vivir en un país en que tengan todos igualdades frente a la ley, frente al Estado, igualdad de oportunidades de desarrollarse. Y que ningún niño nunca más sea separado de su familia por el hecho de ser pobre. Y que un niño nunca más muera por no tener una atención oportuna. Que nunca más este país viva las situaciones que ha vivido hasta el día de hoy. ¿Esto lo podemos hacer hoy día? A lo mejor no. A lo mejor no vamos a demorar 10 años, a lo mejor 15, pero los que estamos en esta mesa estamos convencidos que es hacia eso lo que tenemos que avanzar. Y yo creo que eso es lo fundamental que estamos discutiendo hoy día. Porque cuando hablamos de la responsabilidad administrativa o la responsabilidad judicial, lo que estamos discutiendo cuanto más o cuanto menos, pero para resguardar el derecho de ese niño. Y aquí estamos todos de acuerdo, y eso tuvimos posibilidad de conversarlo con la diputada Nogueira hace algunas horas, que tenemos que redactar mejor el rol de los padres, porque obviamente todos estamos de acuerdo aquí. Yo soy mamá de 5 chiquillos, que es cierto que están más viejos, pero que viví los mismos problemas de los que son papás más jóvenes, que el problema del trago, de pedir permiso. Todos sabemos, digamos, la situación, lo que significa la autonomía progresiva de nuestros niños y nuestras niñas. La primera responsabilidad lo tienen los padres y las madres o los representantes o quienes tienen responsabilidad legal sobre esos niños y esas niñas. Pero sin embargo, sabemos que aquel niño para caminar autónomamente necesita ir desligándose paulatinamente de la madre que lo tiene en brazos hasta que comienza a caminar solo. Como cuando camina solo al colegio, los permisos para ir a las fiestas, ¿no? Ojalá nos pidieran permiso cuando empiezan a tomar. Hoy día, al parecer, no es así. Piensan a tomar y nos enteramos cuando llegan curados a la casa, en algunos casos. Pero en fin, y ahí hay una responsabilidad de los padres. ¿Cuál es el tema? Cuando esa responsabilidad de los padres falla, y falla no porque los papás sean malos, sino que porque no tienen las herramientas para poder acompañar, orientar a esos hijos que van naciendo. Y la responsabilidad del Estado es entregar esa herramienta. Y eso tiene que quedar lo suficientemente claro en el proyecto, y el Ejecutivo está disponible para aclararlo. Nos ha costado aplicar el sistema de garantía y protección integral del sistema, ¿no?, que nosotros estamos presentando. Y esto nosotros tenemos que insistir que es algo sistémico, que es verdad que está compuesto por 7 leyes que son una cadena que parece casi una carta GAN, como dice el diputado Rincón. Y entendiendo siempre que este sistema en su conjunto, el que va a estas leyes, estas primeras leyes que van a significar nuevas adecuaciones, son las que van a dar, ¿no es cierto?, en su conjunto son las que van a ir garantizando, ¿no es cierto?, y se va a ser responsable de garantizar durante todo el ciclo de vida los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la medida que vayan adquiriendo esta autonomía. Y que vamos a tener que ir considerando las diferencias sociales, culturales, la protección especializada, la diferencia jurisdiccional, y que tendremos que ir viendo cómo ellos van a ir haciendo efectivos sus derechos y cómo lo van a ir haciendo, cómo van a ir ejerciendo estos derechos. Pero además tenemos que ver, tenemos que ir generando, y estamos generando por primera vez una institucionalidad que se va a desplegar territorialmente. Hemos dicho que no solo va a tener un organismo rector, sino que también tenemos que avanzar hasta el espacio local, que es donde se encuentran los niños con el Estado, con la institucionalidad del Estado, en la escuela, en los consultorios. ¿Es eso suficiente? No, no solo es suficiente. ¿Cómo participan los niños en los pladecos? Porque aquí no estamos hablando solo de los niños que sufren, que son vulnerados en sus derechos. Estamos hablando de universalizar derechos para todos y todas. Y de eso tenemos también que avanzar. Por otro lado, digamos, y tenemos que hablar de una institucionalidad que se articula, que es uno de los problemas que tenemos. La articulación de la institucionalidad.
pero también la articulación con la sociedad civil, la articulación con las fundaciones, con la empresa privada, la articulación con la familia en el espacio donde vive ese niño. De eso estamos hablando. ¿Los vamos a tener de la noche a la mañana? No, son procesos. En algunas comunas, como en Peñalolén, como en El Bosque, que ya tienen un sistema absolutamente bastante articulado, se avanzará más rápido. En otras, desgraciadamente, será más lento, ¿no? Pero hacia allá lo que nosotros tenemos que mirar es al sistema hacia dónde tenemos que avanzar en los 5, 10, 15 años futuros, cuál es el país que queremos construir. Y este sistema, además, está compuesto por una política nacional de niñez que por primera vez forma parte de la ley que tendremos que discutir. Por primera vez una ley está mandatando al gobierno que tenga una política y un plan de acción. Eso es algo que no lo habíamos tenido nunca y que ese plan de acción tiene necesariamente, si a 10 años, tener los recursos que signifique que se pueda llevar adelante. Rendición de cuentas anual del gasto presupuestario en infancia, cosa que nunca había sido considerada. El órgano garante, que es el defensor. Y hay un tema del cual no hemos hablado, y no hemos hablado, yo lo dije la primera vez que estuve en esta comisión de familia, que tiene que ver con el tema de incorporar institucionalmente en la Constitución de la República el niño como sujeto de derecho, cosa que no está incorporado en el día de hoy y que nosotros dijimos en su momento que lo íbamos a incorporar en la próxima Constitución. Si eso se alarga, yo creo que tendremos que discutirlo como Ejecutivo, a ver si hacemos una moción al respecto, porque no se justifica, digamos, que avancemos en un sistema universal de garantía de derechos y en la Constitución no quede manifestado el niño como sujeto de derecho. Quiero plantear además que nosotros estamos atentos, vamos a estar atentos a seguir trabajando las indicaciones que ustedes planteen, a seguir trabajando con los asesores de ustedes en las indicaciones. En algunos, insisto, conseguiremos y estamos disponibles en algunas a patrocinar, en otras a lo mejor no. Estamos disponibles a perfeccionar las redacciones. Viene la discusión ahora, digamos, de aquí al 16, hacer llegar las indicaciones. Nosotros hemos planteado las más importantes que el Ejecutivo va a presentar y agradecerle, digamos, en este sentido el trabajo. Hoy día estamos llegando a un acuerdo con una política de Estado y eso yo creo que para todos los que estamos en esta mesa y a través de ustedes, también a los equipos que han estado trabajando, agradecerle, digamos, este tema. En relación a los temas que ha planteado la diputada Rubilar, quiero decirles que esas materias queremos verlas en las indicaciones particulares y discutirlas a fondo. Yo quería proponerle a los diputados y decirles que nosotros estamos disponibles para generar, más allá de las reuniones, talleres de trabajo, incluso invitar a algunos expertos internacionales, como ver, digamos, estábamos viendo con el equipo de desarrollo social si traíamos en enero nuevamente al español para discutir más a fondo a otro especialista el tema administrativo y judicial, que sabemos que es un tema, digamos, que podría significar un pequeño taller, así como tenemos los talleres la próxima semana del defensor, para discutir otros temas más allá de las reuniones, porque significan trabajo de 2 o 3 semanas, se lo haremos saber. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, muchas gracias, señora María Estela. Y de acuerdo a lo presupuestado, entonces vamos a pasar a votar en general el proyecto de Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez. Señora secretaria, le pido por favor que tome la votación nominal a cada uno de los diputados y diputadas. Presidente, en votación. Si algún diputado quiere fundamentar su voto, de acuerdo al artículo 278, siendo el segundo discurso, tiene 5 minutos máximo. Ok. Ya. Voy a tomar a la señora Pacheco. En votación. Señora Pacheco, la tomo primero porque está reemplazando a la señorita Chicardini por orden alfabético. Señora Pacheco. A favor. Señor Espinosa. A favor. Señor Farías. A favor. Señora Nogueira. A favor. Señor Ojeda. A favor. Señor Ortiz. A favor. Señora Pascal. A favor. Señor Rincón. A favor. Señora Rubilar. A favor. Señorita Sabat. A favor. Señor Sandoval. A favor. Señor Verdugo. A favor. Unánime, 12 votos. Muy bien, por unanimidad entonces aprobado en general el proyecto. Diputado informante. Ah, santo. Rápido. Muy bien.
Y habiéndose cumplido entonces el objeto... ¿Ah? ¿Quiere justificar su voto? ¿Qué tiene que votar? ¿Quiere justificar su voto? Porque, bueno, justificación de voto de la diputada Rubilar. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Los que quieren irse se pueden ir, no tengo problema. No tú, el resto, no tú. Es diferente. Diputada Rubilar tiene la palabra. Diputada... Es que yo entendí eso, presidente, y por eso hablé cortito. Sí, no, presidente, yo entendí que ese era el procedimiento y por eso pregunté nomás en la intervención anterior. Yo que efectivamente ya voté a favor, estoy muy contenta de los 12 votos a favor y el 0 en contra. Creo que es una buena señal. Creo que era fundamental aprobar hoy día la idea de legislar, más allá de las diferencias que cualquiera legítimamente pueda tener. Yo personalmente pedí mis minutos para intervenir porque creo que el Ejecutivo hizo un esfuerzo grande y yo creo que nobleza obliga. Nosotros hicimos bastantes críticas junto con la diputada Nogueira y otros. Entiendo que se han acogido una cantidad importante de las críticas que nosotros le hicimos a este proyecto y que le hizo la sociedad civil, porque hay que reconocer que muchas de nuestras intervenciones tienen mucho que ver con lo que la sociedad civil expresó durante el proceso de tramitación de este proyecto de ley. Entonces, finalmente, escuchar las indicaciones que nosotros presentamos y ver que al menos en el marco, que es lo que se ha presentado hoy día, parecieran ser acogidas. Eso es bastante grato, digamos, porque significa que vale la pena sentarse aquí, estar en las sesiones y escuchar a la gente y planteárselo al Ejecutivo. O sea, eso corresponde agradecerlo. A mí personalmente hoy día me genera una sensación bien especial. Yo tengo a mis hijas bailando por primera vez en su taller de gimnasia a las 6 de la tarde, a la misma hora. Una pequeñita de 7 años y una pequeñita de 5. Entonces, es complejo. Y estamos aquí, ¿no? Entonces, haciendo el trabajo, claro, ¿no? Un interés superior, efectivamente. Entonces, yo solamente quisiera agradecerle al Ejecutivo. ¿Ven? Y tenemos esas cosas y estamos aquí. Y a veces no sabemos si van, esas cosas no se vuelven, porque uno se las pierde nomás. Pero bueno, yo creo que esta es una ley muy importante, muy relevante. Y, presidente, yo creo que nobleza obliga. El Ejecutivo escuchó harto, a diferencia de en otras oportunidades y en otros proyectos de uno siente que no escuchan nada. En esta oportunidad se escuchó mucho. Creo que siempre se va a poder mejorar y probablemente en particular vamos a poder mejorar más el proyecto en trabajo con el Ejecutivo y la sociedad civil. Pero creo que, sobre todo desde la oposición, es muy relevante reconocer cuando el Ejecutivo hace el trabajo y hace la pega. Eso, presidente. Nada, sino que voy a hacer una petición. Muchas gracias, diputada Rubilar. La diputada Nogueira me ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Ya. No, quiero pedirle que mi intervención anterior quede, por favor, como justificación del voto, la historia fidedigna de la ley. No tengo nada más que agregar, un voto bien esperanzador. Creo que vamos a mejorar sustancialmente esta ley, así que estoy muy contenta de haberla aprobado. Muy bien. Muy bien, ya habiéndose cumplido entonces el objeto. Antes de eso, no se ha cumplido todavía el objeto de esta sesión, por lo tanto vamos a escuchar al señor ministro que nos tiene que plantear. Por favor. Muy rápido. No, yo quiero plantear lo siguiente. Nosotros como Ejecutivo hemos actuado con genuina y auténtica intención de escucha y receptividad tanto a los diputados y diputadas como a las organizaciones de la sociedad civil. Y en consecuencia las materias en las cuales vamos a hacer indicaciones responden a ese proceso de diálogo y escucha, no es a otra cosa. En segundo lugar, destacar que evidentemente en una materia como esta, donde se abordan contenidos propios de derechos de infancia, donde están contenidos los roles de los padres, donde está contenida la función de la familia, el rol del Estado, emergen legítimas y genuinas posiciones ideológicas o conceptuales distintas. Pero cuando uno actúa con lógica de Estado, esas diferencias también pueden ser complementadas y muy por el contrario, lejos de constituirse en un problema, pueden ser algo provechoso. Lo digo especialmente porque a nosotros nos hace sentido, por ejemplo, aclarar o redefinir algunos conceptos como autonomía progresiva, pensando en cómo equilibramos adecuadamente
la autonomía del niño o la niña en función de la evolución de sus capacidades y cualidades, con la orientación que los padres tienen que efectuar respecto de esos niños o niñas. Entonces, creo que los diputados y las diputadas harán un conjunto de indicaciones que nos van a contribuir a perfeccionar este proyecto de ley, teniendo presentes las indicaciones sobre las cuales nosotros vamos a hacer materia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Y ahora sí, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.